Bueno, en este ejercicio se dice, demuestra el principio de inducción matemática a partir del principio de buena ordenación. Entonces, para ello vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar a un subconjunto de los naturales con estas dos propiedades. El 1 está contenido en A, es decir, el 1 pertenece a A, y cada vez que un elemento está en A, el siguiente también lo está. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que es claro que como 1 pertenece a A, entonces 2 pertenece a A. Ok, entonces hemos propuesto un subconjunto de los naturales que tiene la propiedad de contener al 1 y de que cada vez que contiene un número contiene al siguiente, ¿no? Al sucesor inmediato. Al natural inmediato, ¿no? Entonces, perdón, cada vez que contiene un número contiene al siguiente número. Esto es lo mismo que decir que cada vez que K pertenece a A, entonces K más 1 está en A. Ahora, definamos a B ahora como el conjunto de números naturales que no está en A. ¿Ok? Ahora es claro que si decimos si B es vacío, tenemos que A resulta ser el conjunto de los naturales. ¿Por qué? Porque si A es un conjunto de los naturales y no hay ningún elemento que no esté en A, perdón, no hay ningún elemento de los naturales que no está en A, entonces ¿qué ocurre? Que A tiene que contener a todos los naturales. Ah, ya, entonces si B es vacío, tenemos que A es igual al conjunto de los naturales y no hay nada que demostrar. Porque el principio de inducción matemática dice que si un conjunto posee estas dos propiedades, un subconjunto de los naturales posee estas dos propiedades, entonces dicho conjunto tiene que ser los naturales. Como aquí en este caso A es ya los naturales, pues ya no hay nada que demostrar. Pero, ¿dónde está lo interesante? Bueno, lo interesante está en suponer que dicho conjunto B es distinto de vacío. Veamos qué pasa si es que B es distinto de vacío. Entonces, si B es distinto de vacío, tenemos que, por la manera en que se ha definido B, que es el conjunto de números naturales que no están en A, si B es un subconjunto de los naturales distinto de vacío, ¿qué ocurre? Ah, ya, podemos ocupar el principio de buen orden. Entonces, por el principio de buen orden, como B es un conjunto no vacío de los naturales, entonces B tiene un elemento mínimo. Y vamos a definir a n como dicho elemento mínimo. Entonces, vamos a decir que n es el elemento mínimo de B. Ahora es claro que ese n tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Porque 1 por hipótesis está en A. Y si B es el conjunto de los elementos que no está en A, pues 1 inmediatamente no puede estar en B, ¿sí o no? Entonces 1, entonces desde allí, ya que 1 no puede estar en B, entonces el mínimo de B tampoco puede ser 1, ¿verdad? Ok, ya. Entonces, n es distinto de 1. Ya que por hipótesis 1 está en A. Ahora, de allí que si 1 no está en B, el conjunto de números naturales que esté en B tiene que ser mayor que 1, ¿verdad? Porque 1 es el menor número natural. Entonces, si 1 no está en B, entonces el conjunto de números naturales que podrían estar en B es mayor que 1. De allí que n menos 1 es un número natural en primera instancia, ¿verdad? Porque si n es un número natural distinto de 1, n menos 1 es un número natural. Ya, ahora, veamos que si n es el menor elemento de B, es decir, es el mínimo de B, ¿verdad? Es el número más pequeño que está en B. Entonces, el inmediato antecesor es un número que tiene que estar en A. Y esto es claro, pues, porque si n es el primer elemento que no está en A, entonces n menos 1 tiene que estar en A. Es decir, el anterior tiene que estar en A. ¿Ya? Entonces, de ahí tenemos que n menos 1 es un número natural que tiene que estar en A. Pero aquí hay un problema, ¿por qué? Porque por hipótesis, por las condiciones de A, si un elemento está en A, el siguiente está en A, ¿verdad? Entonces, como n menos 1 está en A, entonces n, que es el natural siguiente, tiene que estar en A. Por eso he puesto aquí, entonces n debe estar en A. Pero aquí llegamos a una contradicción, porque hemos dicho que n es un elemento de B, y B quién es el conjunto de los elementos que no están en A. Es decir, estamos viendo que n está a su vez en A, pero a su vez no está en A. Entonces, esto es una contradicción, ¿verdad? Ya, pues, entonces, ¿de dónde ha surgido la contradicción? Ah, ya, ha surgido la contradicción al asumir que B es distinto de vacío. Entonces, ¿qué podemos concluir?
Ah, ya. De ahí que inmediatamente B sí o sí tiene que ser vacío. En caso contrario da una contradicción, ¿verdad? Ah, ya, pero si B es vacío, ¿qué ocurre? Eso es decir, que el conjunto de números naturales que no está en A es vacío. Es decir, no hay ningún número natural que esté en A. Pero como A era un subconjunto de los naturales, ¿qué ocurre? A inmediatamente es el conjunto de todos los números naturales. Muchas gracias. Bueno, y en esto consiste la demostración, ¿no? Ya, eso es todo. Muchas gracias.